Acá en esta parte vamos a mostrar a los integrantes del grupo, los cuales serían Lourdes, Shuracutipa, Yo Yaguarcani, Piero Ortega y Brando Aliaga. Bueno, en esta parte vamos a mostrar los contenidos, que son la introducción, métodos, resultados, análisis, conclusión, observaciones y por último reflexión. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Bueno, en esta parte vamos a mostrar los objetivos y conclusión a la que queremos llegar. Bueno, en general, pide verificar experimentalmente la formación de imágenes en el espejo cóncavo y después determinar la distancia focal como su radio de curvatura a partir de mediciones realizadas en el laboratorio. En sí, esto se hace en una serie de pasos que tenemos que cumplir, que serían los objetivos específicos. Y bueno, para la conclusión sería confirmar el comportamiento teórico de los espejos esféricos y demostrar que las ecuaciones de los espejos cumplen en la práctica por, por la distancia focal y la curvatura que obtuvimos con los valores teóricos. En esta parte vamos a empezar ahora a la introducción de los métodos. Bueno, para los materiales en total serían 7 los que utilizamos. Serían el óptico, la fuente de luz óptica, el soporte para pantalla, los soportes deslizantes, el espejo cóncavo convexo de doble cara, la regla de 30 centímetros y las sopas. Bueno, en la parte del procedimiento experimental, en total serían 9 partes. La primera sería colocar la fuente de luz y el soporte de pantalla y el soporte, y bueno, el espejo de doble cara sobre el óptico, con una tira de papel doblada como refuerzo para mantener firme la fuente en su soporte. Y después ubicar la fuente de luz de modo que el objeto queda en la posición cero en el riel óptico, verificando que el borde coincidirá con esa marca antes de encenderlo. Después es encender la fuente de luz, conectando el enchufe y bueno, registrar la altura del objeto. Y después fijar el espejo cóncavo a cierta distancia de la fuente y bueno, movimos el soporte con la hoja de papel hasta obtener una imagen clara y enfocada. Después es medir la distancia del objeto y de la imagen y después registrar los datos en tabla 1. Repetir el proceso 5 veces adicionales y bueno, obteniendo total 6 mediciones. Después, para cada medición y bueno, para cada medición se marcó y registró la altura de la imagen sobre la hoja utilizando un lápiz y regla. Y bueno, por un final, reemplazamos el espejo cóncavo por uno convexo y bueno, se comprueba que la imagen obtenida era virtual. Y bueno, acá como evidencia estamos mostrando básicamente las imágenes como fue el montaje. Bien, ahora les presentaré el análisis experimental que hicimos para calcular la distancia focal y el radio de curvatura del espejo cóncavo aplicando fórmulas ópticas y verificando la coincidencia de nuestros resultados con los valores teóricos. Trabajamos con 3 fórmulas esenciales. Primero, la relación entre distancia focal y radio de curvatura, que es para calcular la distancia focal de un espejo esférico a partir de su radio de curvatura. Luego, la fórmula de Gauss para calcular la distancia focal. Y por último, la fórmula de magnificación para analizar la imagen respecto al objeto. Esto es importante para entender cómo se refleja la imagen. Bueno, en esta sección nosotros realizamos varias mediciones y también cambiamos la distancia del objeto y registrando la distancia y la altura de la imagen. Al promediar los cálculos de la distancia focal para cada punto, obtuvimos un valor experimental de 19,25 centímetros. Esto nos evidenció una alta precisión, siendo muy cercano al valor teórico que teníamos de 20 centímetros, con un porcentaje de error de un 3,75%. Esta primera gráfica de magnificación versus distancia de la imagen nos muestra una clara tendencia lineal decreciente y el signo negativo de la magnificación nos confirma que las imágenes son invertidas. Esta relación lineal nos indica que a medida que aumenta la distancia de la imagen, la magnificación disminuye, lo que significa que las imágenes son cada vez más pequeñas y el comportamiento es totalmente coherente con la teoría para espejos cóncavos con el objeto situado más allá del foco. Las ligeras dispersiones que hay en los puntos se relacionan más probablemente a los pequeños errores de medición que tuvimos en el laboratorio. El ajuste lineal que aplicamos al gráfico generó una ecuación con una pendiente negativa y con un coeficiente de determinación alto, cercano a 1. Este resultado, de hecho, nos verifica la excelente alineación de los puntos con la recta, confirmando que la relación entre la magnificación y la distancia de la imagen es lineal. La pendiente negativa, a su vez, relaciona el comportamiento físico. Al aumentar la distancia de la imagen, la magnificación disminuye. O sea, la imagen se reduce y se mantiene invertida. Usando la ecuación que ajustamos a nuestros datos, pudimos calcular la distancia focal de forma experimental y nos dio 19,80 centímetros. Y lo bueno es que este número está súper cerca del valor teórico, que es 20 centímetros, con un error de 1%. Este error pequeño o muy bajito nos confirma que hicimos muy bien las mediciones y que nuestro método lineal funciona muy bien. Bueno, finalmente duplicamos este valor para encontrar el radio de curvatura, que resultó 39,6 centímetros, lo cual tiene todo el sentido según las reglas de los espejos.
Bueno, acá vamos a evaluar la tabla de datos, primero la parte experimental y luego lo vamos a comparar con los valores computados. Y como podemos ver hay una diferencia porcentual de los datos recopilados y los evaluados por el programa de Python, ¿no? Tenemos una diferencia de 0.03% en la distancia del objeto entre la intersección del foco y el centro de curvatura, un 0%, casi muy preciso la verdad, y también una entre la distancia del objeto menor a la distancia del foco, que es una diferencia porcentual de 0.01. Bueno, y acá también evaluamos en la última fila que la imagen es virtual, ¿no? Cuando la distancia del objeto es menor al foco en los espejos cóncavos, ¿no? Ahora evaluamos cuando la distancia del objeto es mayor al centro de curvatura. En nuestros resultados experimentales pudimos ver que nuestra imagen proyectada era real, invertida y reducida. Y comparándolo con el diagrama de rayos, efectivamente cumplía los resultados establecidos, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que fue evaluado correctamente y con un error bajo. Ahora evaluamos el caso donde la distancia del objeto era igual a la distancia del centro de curvatura, en el cual pudimos tener una imagen real de igual tamaño, pero invertida. Esto se debía a que los rayos convergen frente al espejo. Adicional a eso, también la magnificación era igual a -1, lo cual indica que el objeto se encuentra ubicado en el radio de curvatura. Y así efectivamente se pudo demostrar el resultado de este fenómeno. Ahora vamos a ver el caso cuando la distancia del objeto se encuentra entre el foco y el centro de curvatura, lo cual nos va a dar una imagen real que va a estar invertida, pero de un tamaño aumentado, ¿no? Lo cual, evaluándolo en el experimento, comparándolo con el diagrama de rayos, nos indica que los rayos convergen frente al espejo y que la distancia de la altura de la imagen tiene que ser negativa para poder hallar el valor de la magnificación, que va a ser negativa y menor a 1. Ahora vemos el caso cuando la distancia del objeto es mucho menor a la del foco. Por ende, está muy cerca al vértice del espejo y cuando nosotros trazamos nuestro diagrama de rayos, nos va a resultar que la imagen es virtual y está derecha y con una altura aumentada. Esto se debe a que, a que el rayo focal y el rayo del centro de curvatura convergen detrás del espejo. Ahora vemos el caso cuando tenemos al espejo convexo. Como sabemos por la teoría, el espejo convexo siempre nos va a dar una imagen virtual, y en este caso vamos a evaluar cuando la distancia del objeto es mayor a la del centro de curvatura, ¿no? En este caso, la distancia del objeto está muy alejada al vértice del espejo. Por ende, cuando hacemos nuestro diagrama de rayos, podemos ver que nuestra imagen, obvio que va a ser virtual, va a estar derecha, pero va a estar reducida. Esto se debe a que en el experimento también lo hicimos con una distancia moderada y por lo tanto, comparándolo con el diagrama de rayos, efectivamente nos resulta una imagen virtual derecha y reducida. Ahora vemos el caso cuando la distancia del objeto está entre el foco y el centro de curvatura. Vemos que los rayos reflejados convergen dentro del espejo, por lo tanto es una imagen virtual y también es reducida debido a que está muy cerca al vértice o en un tamaño intermedio a lo anterior, ¿no? Y por teoría sabemos que los espejos convexos minimizan la imagen. Adicional a eso, la imagen mantiene la misma orientación del objeto. Y por último caso vemos cuando la distancia del objeto es mucho menor a la distancia del foco, ¿no? Por lo cual vemos una imagen virtual reducida, derecha, pero con una altura o una elevación de altura un poquito mayor debido a que se encuentra mucho más cerca el objeto al centro del vértice, ¿no? Del espejo. Observaciones. Durante la práctica se comprobó que la formación de imágenes en un espejo cóncavo varía significativamente según la ubicación del objeto con respecto al foco y al centro de curvatura. Al tomar las mediciones, se notó que la imagen solo se veía bien definida en un rango pequeño de distancias,
lo cual dificultó identificar con precisión el punto de enfoque. Además, en varias ocasiones la luz reflejada no fue suficientemente intensa para distinguir con claridad los contornos de la imagen, especialmente con el objeto que estuvo muy próximo al foco. Dificultades encontradas. Complicación para lograr un enfoque exacto de la imagen sobre la pantalla. Errores al leer la distancia y altura en las reglas. Ligeras inclinaciones del espejo o de la fuente de luz. Subjetividad al determinar el punto de mayor enfoque. Cambios en la intensidad de la luz reflejada. Recomendaciones. Emplear soportes más firmes tanto para el espejo como para la pantalla. Utilizar un medidor digital de distancia o instrumentos de calibración más precisos. Repetir cada medición varias veces para disminuir el margen del error. Y regular la iluminación del ambiente para mejorar la nitidez de la imagen proyectada. Formación de imágenes. Se validó la teoría al confirmar que la posición del objeto determina si la imagen es real o virtual, invertida o derecha y aumentada o reducida, tal como predicen los principios del espejo cóncavo. Distancia focal y radio de curvatura. La distancia focal experimental, 19,25 centímetros, fue consistente en el valor teórico, 20 centímetros, resultando un bajo error del 3,75%. El radio de curvatura calculado, r al cuadrado, fue coherente al ser el doble de la distancia del focal. Gráfico y ecuación de magnificación. El ajuste lineal demostró una relación inversa y lineal, alto r al cuadrado, entre la magnificación y la distancia de la imagen, confirmando que la imagen se reduce a medida de que se forma más lejos. Comparación y mejoras. Los resultados experimentales coincidieron ampliamente con la teoría. Para aumentar la precisión en futuros estudios se identificaron errores, como el enfoque, y se recomienda usar equipos más estables y mediciones digitales. Nuestra experimentación trascendió la mera verificación teórica, demostrando con datos concretos la funcionalidad crítica de los espejos cóncavos. La alta precisión lograda en la distancia focal experimental, igual a 19,80 centímetros, con un error mínimo del 1%, no es solo un número bajo, sino la validación del rigor necesario en el diseño de instrumentos como los telescopios reflectores, donde un error mayor distorsionaría fatalmente la imagen. Asimismo, el ajuste lineal casi perfecto de la magnificación, respaldado por un alto r al cuadrado y pendiente negativa, confirmó la ley que rige la reducción de la imagen, que es el principio fundamental detrás de los espejos retrovisores de amplio campo visual. Finalmente, las pequeñas dificultades que experimentamos con el enfoque y las mediciones manuales reforzaron nuestro entendimiento sobre el por qué las aplicaciones profesionales, desde la autología hasta la astronomía, exigen el uso de métodos y equipos digitales para garantizar la fidelidad absoluta de la luz y la imagen. Gracias por su atención.